Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar con una clase que siempre les genera mucha complejidad, que es la clase de antiarrítmicos. Dentro de las definiciones que vi que ustedes ya habían visto, la definición de arritmia, algo importante a definir es lo que nosotros llamamos ritmo normal. Para que un ritmo sea normal tiene que cumplir con 5 requisitos. El primero es que esté originada en el nodo sinusal. La segunda es que tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. El tercero es que sea regular. El cuarto es que conduce a los ventrículos por las vías normales, es decir, que no usa ningún accesorio, son las vías de conducción que ustedes ya conocen. Y el quinto es que no tenga retardo, no solo que usa la vía normal, sino que además no tenga retardo. ¿Por qué definimos el ritmo normal como estas 5 situaciones? Porque cualquiera de estas 5 que esté por fuera de esta definición, eso es una arritmia. Cualquiera, cualquiera de ellos, porque puedo cumplir 4 requisitos, pero uno solo no lo cumplo, eso ya es una arritmia. Si ven como ejemplo el último, que sería que tenga retardo, pero todo lo anterior es normal, eso sería un bloqueo auriculoventricular de primer grado y eso es una arritmia, ¿no? Por lo tanto, fíjense cómo es importante que se cumplan los 5 requisitos. Además de que cualquier diferencia me define arritmia, estas arritmias se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son las taquiarritmias y las bradiarritmias. Esta es para nosotros nuestra mejor clasificación clínica. Si bien decimos que algunas van a darme frecuencias por arriba de 100, otras por debajo de 60, si bien cualquiera de ellas, tanto una taqui como una bradi, se puede presentar a frecuencia cardíaca normal, lo importante es, en el caso de descompensación de esa arritmia, hacia dónde va. Les doy el ejemplo, el bloqueo auriculoventricular puede encontrarse con frecuencias normales entre 60 y 100 latidos por minuto, pero en descompensación suele dar bradicardia, por lo tanto lo vamos a poner dentro de las bradiarritmias. En cuanto a los tratamientos que nosotros tenemos para las arritmias, contamos con dos grandes grupos de tratamientos, por un lado los no farmacológicos y por otro lado los farmacológicos. Dentro del no farmacológico están el marcapasos, la cardioversión eléctrica, la desfibrilación. Yo lo único que hago con desfibrilación es desfibrilar fibrilaciones ventriculares. Para cualquier otra situación decimos cardioversión, no desfibrilación. Y por último la ablación por radiofrecuencia. Pero, obviamente, como estamos en clase de fármaco, nos vamos a dedicar al tratamiento farmacológico, que son las drogas antiarrítmicas. Dentro de los objetivos de la farmacoterapia tenemos varios objetivos que a veces cumplimos todos y a veces no. Entre ellos intentaremos terminar la arritmia. En el caso de que no podamos terminar la arritmia, por lo menos tratar de disminuirla. Siempre que se pueda, además de terminar la arritmia, es restablecer ritmo sinusal. En algunas situaciones en las que yo no voy a terminar la arritmia, pero sí en el objetivo de controlar esta arritmia, lo que podemos hacer es controlar la frecuencia ventricular. Esto, por ejemplo, nos va a pasar en la fibrilación auricular o en el aleteo auricular, donde si yo tengo mucho pasaje por el nodo auriculoventricular, necesito darle una droga que me frene el pasaje por el nodo auriculoventricular. Eso es control de frecuencia. Prevenir la recurrencia, porque tal vez yo ya terminé la arritmia, cumplí un objetivo anterior, pero yo no quiero que le vuelva a aparecer. Entonces a veces dejo el antiarrítmico para evitar que le vuelva a aparecer. Esto nos pasa mucho a veces con las fibrilaciones auriculares. Evitar muerte súbita. Esto en la clase de cardiopatía isquémica tal vez recordarán que nosotros le ponemos beta bloqueante al paciente, entre otras cosas, para que no haga muerte súbita por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, que es lo que suele ocurrir como causal de muerte súbita en la cardiopatía isquémica. Por lo tanto, ahí tenemos un fármaco que lo usamos para evitar la muerte súbita. Y muchas veces mi objetivo de la farmacoterapia, además de cumplir con algunos objetivos de arriba, es intentar mejorar la hemodinamia. Esto lo vemos nosotros en pacientes con fibrilación auricular, donde al estar fibrilada la aurícula y pierdo la que se llamaba la patada auricular, que es el último llenado del ventrículo derecho, si yo no lo lleno completamente, la próxima sístole que salga de ese ventrículo va a salir con un volumen sistólico más bajo, y si sale con menos volumen sistólico, eso me puede generar una descompensación hemodinámica, que tal vez mi objetivo es mejorarle, sacarle la arritmia para que mejore la hemodinamia de ese paciente. Esto porque estamos hablando de farmacoterapia, pero en realidad, si volvemos a la diapositiva anterior, que habíamos dicho que existen tratamientos no farmacológicos y entre ellos la cardioversión eléctrica, y tocamos el punto de la hemodinamia, toda arritmia con descompensación hemodinámica tiene indicación de cardioversión eléctrica. Fuera de lo que son los fármacos antiarrítmicos, al paciente descompensado hemodinámicamente hay que chocarlo.
¿Por qué es tan problemático el uso de los antiarrítmicos? Porque hay muchos puntos clave en esta situación. Por un lado, que los antiarrítmicos son altamente tóxicos, son drogas de estrecho margen terapéutico, es decir, que está muy cerca el rango terapéutico del rango tóxico, y que esta toxicidad depende del mecanismo de acción. Como vamos a ver en un rato, todas las drogas antiarrítmicas se ponen a jugar con los canales iónicos en el corazón. Por lo tanto, por su mismo mecanismo de acción, puedo generar una nueva arritmia. Tal vez te trato una arritmia, pero te genero una nueva. Por lo tanto, por definición, toda droga antiarrítmica es arritmogénica. Algo importantísimo es que se requiere un diagnóstico correcto de la arritmia y para eso hay que saber arritmias, cosa que ya se habrán dado cuenta que no es tan fácil, que no siempre requieren tratamiento farmacológico y no siempre se tratan. Hay algunas arritmias que no las voy a tratar porque en el ítem siguiente pusimos identificar y combatir la causa desencadenante, porque muchas veces lo que tengo que hacer es eso, es tratar la causa de base que lo llevó a tener esta arritmia. Siempre el beneficio debe superar al riesgo. Si te estoy dando una droga que es potencialmente tóxica, mi beneficio de darte esta droga tiene que superar a la toxicidad de la droga. Y por último, si nosotros hablamos de la medicina basada en la evidencia, solo dos grupos de drogas, los beta-bloqueantes y la amiodarona, han demostrado disminuir la mortalidad por arritmias. Entonces, si te voy a dar una droga que es potencialmente tóxica y encima no te disminuye la mortalidad, pongo en juego esta balanza de ver si realmente es necesario correr el riesgo de dársela. Por eso es que de antiarrítmicos hay muchos médicos que no saben e incluso de los que saben lo usamos con mucho criterio. Para poder entender a los antiarrítmicos tenemos que hacer un pequeño recordatorio de electrofisiología cardíaca. Lo que tenemos acá son las vías de conducción cardíaca desde los dos nodos, nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular y a partir de ahí el sistema de His-Purkinje. No me voy a detener en esto porque me imagino que ustedes lo tienen bastante claro. Lo que sí tal vez tenemos que recordar es que cuando nosotros recordemos que teníamos dos tipos de fibras. Una fibra que se llama sódica, una fibra que se llama cálcica. Las fibras sódicas están en el miocardio y en todo el sistema de His-Purkinje, tienen un potencial de reposo más bajo, un potencial umbral que es un poco más bajo, son de ascenso muy rápido y la velocidad de conducción es rápida. Mientras que las cálcicas son las fibras nodales, tienen un potencial de reposo que es un poquito más bajo que el anterior, más alto en realidad, menos 55 de potencial umbral, de ascenso lento y la velocidad de conducción es lenta. Si nosotros recordamos cada una de las fibras, tenemos primero una fibra sódica. Cuando tenemos la fase 0, se llama sódica porque es por entrada de sodio, esto despolariza extremadamente rápido. Tenemos una fase 1 donde empieza a salir potasio, pero como rápidamente entra calcio, nuevamente cargas positivas, me mantiene en la meseta, es decir, se me estaban yendo cargas positivas del potasio acá, por eso empezó a caer, pero cuando entró el calcio me mantiene y me hace la meseta. Luego tenemos la fase 3 que es salida de potasio y en la fase 4 volvemos a hacer entrar potasio para mantener este potencial umbral. Cuando hablamos de la fibra, de reposo. Cuando hablamos de la fibra cálcica, en la fibra cálcica ahora nos vamos a dedicar a la fase 4 que despolarizaba solita, pero arrancamos desde la fase 0. En la fase 0 es entrada de calcio, por eso la fibra es cálcica. Durante toda esta fase 0 y luego cuando teníamos la antigua meseta que era por entrada de calcio, como siguió entrando calcio, la mantengo y a partir de ahí, decimos fase 1 más 2 más 3, tenemos la salida de potasio que es para la repolarización. Clásicamente se decía que la despolarización diastólica espontánea que ocurría durante la fase 4 era por bloqueo a la salida de potasio. No solamente que no está bloqueado, sino que en realidad sale potasio y entra un poquito de sodio cuando hablamos del nodo sinusal, por eso en nuestro nodo de marcapaso. Es algo que se descubrió con los años, ya hace bastantes años que se sabe, pero esto era la descripción clásica. Ahora vamos, esto sí ocurre en el nodo auriculoventricular, pero no en el nodo sinusal, como les voy a mostrar a continuación. En resumen, las fibras sódicas son fibras contráctiles y las fibras cálcicas son fibras que pueden funcionar como marcapasos cardíacos. Yo les conté que el nodo sinusal no es como me ocurría en el nodo auriculoventricular, sino que durante la fase de despolarización diastólica espontánea, que es la fase 4, no solamente que no está bloqueada la salida de potasio, sino que se encontró esta corriente. Esta corriente que es de entrada de sodio y salida de potasio a través de un mismo canal. Este canal, cuando se descubrió esta corriente, que es esta corriente que ven acá, que es corriente de entrada de sodio, dijeron, uy, qué loco, qué simpático lo que acaba de ocurrir,
Por lo tanto, esta corriente la llamaron I, es corriente eléctrica, y la F es de funny, de gracioso, de simpático. Fíjense qué loco que se creía que era que no salía potasio y en realidad se descubrió que no solamente que sí sale potasio, sino que encima entra sodio. O sea que es una corriente interna de sodio. Esto es lo que ocurre en el nodo sinusal y por eso el nodo sinusal tiene una frecuencia distinta y por eso es el que normalmente funciona como marcapasos. En clasificación de las arritmias no nos vamos a detener demasiado porque esto ustedes lo ven en la parte clínica. Dentro de las bradiarritmias tenemos las llamadas bradiarritmias sinusales. Son la bradicardia sinusal, que es una de las arritmias muy comunes, la arritmia o el paro sinusal o todo lo que nosotros llamamos la enfermedad del nodo sinusal. Este nodo enfermo que con los años puede dejar de funcionar o puede funcionar de manera irregular. Esto es lo que ocurre en los viejitos, es muy común en los ancianos que tengan estas arritmias e incluso los paros sinusales. Una de las principales indicaciones de marcapasos externo para los pacientes añosos. En el segundo grupo tenemos todo el grupo de los bloqueos auriculoventriculares, el de primer grado, que es solamente prolongación del PR. En el segundo grado, donde tenemos el Movitz 1 y Movitz 2, que acá sí ya empiezan a aparecer los bloqueos cuando algún latido no pasa por un bloqueo del nodo auriculoventricular. Y por último, el del tercer grado, también llamado bloqueo AB completo o disociación auriculoventricular. Esto es gravísimo, el del tercer grado sí o sí va a llevar drogas que sean cronotrópicas positivas, más el uso de marcapasos transitorio hasta la llegada a un marcapaso definitivo. Del otro lado tenemos las taquiarritmias que se dividen en supraventriculares y ventriculares y esto es por una localización anatómica. Las supraventriculares van a ser con QRS angosto, las ventriculares van a ser con QRS ancho. Si yo tengo una arritmia con QRS angosto, seguro es supraventricular. Si tengo una arritmia QRS ancho, puede ser ventricular, que es lo más probable. Puede ser que también sea una supraventricular, pero que tenga algún trastorno de la conducción. Es lo que nosotros decimos con conducción aberrante. Pero si es angosto, es una supraventricular. Y acá tenemos la taquicardia sinusal, que es la arritmia más frecuente del mundo. Taquicardia sinusal, que cualquiera de nosotros la puede tener incluso después de haber corrido o corriste al colectivo y nada más, pero taquicardia sinusal es la más frecuente y no se trata con antiarrítmicos. La taquicardia sinusal se trata con tratar la causa desencadenante. El segundo grupo es la taquicardia paroxística supraventricular. Mucha gente joven la tiene, lo mismo, muy raro que uno la trate con antiarrítmicos. Es una arritmia por reentrada, hay que ir a buscar cuál es el lugar donde está anómalo y está reentrando y tal vez una ablación por radiofrecuencia. En el siguiente tenemos el grupo de las arritmias de la aurícula. Fibrilación auricular, una arritmia sumamente frecuente asociada a cardiopatía isquémica, a miocardiopatías. En el segundo tenemos al aleteo auricular o flutter auricular y la taquicardia auricular multifocal. Fíjense que es una sigla que parece tensión arterial media, pero no lo es. Taquicardia auricular multifocal es una arritmia de la aurícula, todos los QRS precedidos por onda P, pero todas las ondas P son distintas. Es un llamado ritmo prefibrilatorio porque es muy común que un paciente con TAM después desarrolle una fibrilación auricular. Antiguamente a la TAM se la llamaba RAC, ritmo auricular caótico. Muchos incluso seguimos usando el nombre viejo de RAC para no confundir en la sigla. Y por último el Wolff-Parkinson-White, que en realidad, si bien yo acá les pongo el Wolff, lo que deberíamos poner acá es síndromes de preexcitación, donde tenemos uso de haces anómalos, en este caso el as de Kent. Cuando tengo un Wolff, tengo el Longanon-Levin que utiliza otro as, pero en este caso tenemos los preexcitados, PR más corto e incluso presencia de onda delta. En cuanto a las ventriculares, tengo extrasístoles ventriculares, que son frecuentes, muchos de nosotros las podemos llegar a tener. El problema es cuando existen muchas extrasístoles en el paciente. Cuando aparece una sola, decimos que es una extrasístole. Cuando aparecen dos, decimos que es una dupla. Cuando aparecen tres, yo ya tengo una taquicardia ventricular. 3 extrasístoles juntas ya me hacen diagnóstico de taquicardia ventricular. Muchas formas de clasificar la taquicardia ventricular, entre ellas con pulso y sin pulso, porque si fuera sin pulso es ritmo de paro. Si tiene pulso hay varias formas de clasificarla. Dentro de ellas la que yo les pongo acá es la de mono o polimorfa, es si todos los latidos son exactamente iguales es monomorfa, si todos los latidos son distintos es polimorfa. La otra forma de clasificarla es si es sostenida y no sostenida, y eso tiene que ver con el tiempo de permanencia de esta arritmia, más de 30 segundos decimos que es una TB sostenida.
Y por último, la fibrilación ventricular, que obviamente toda fibrilación ventricular es sin pulso, por lo tanto es ritmo de paro y es uno de los llamados ritmos defibrilables. Bien, en clasificación de arritmias, obviamente uno podría extenderse muchísimo más, estaríamos pasando a parte clínica, así que esto se los dejo para ustedes porque a continuación arrancaremos con las drogas antiarrítmicas. Vamos a empezar entonces con la clasificación de las drogas antiarrítmicas. La clasificación que utilizamos es una clasificación antigua pero al día de hoy vigente, que es la clasificación de Vaughan y Williams, que es lo que hace es dividir a los antiarrítmicos según mecanismo de acción. Y de esa manera tenemos a las drogas que pertenecen al 4 y el grupo 5 de misceláneas. Grupo 1 son bloqueantes de canales de sodio. Y nosotros tenemos tres tipos de canales de sodio. Canales de sodio rápidos, intermedios y lentos. De esta manera, grupo 1A inhibe a los canales de sodio intermedios, droga patrón del grupo quinidina, pero de todas maneras 1A no utilizamos más. En el grupo 1B tenemos a los canales de sodio rápidos. Lidocaína es la droga patrón del grupo. Lidocaína ya la estudiaremos más adelante como anestésico local, pero en este caso lo utilizaríamos como antiarrítmico por el hecho de bloquear canales de sodio a nivel cardíaco. La difenilidantoína nosotros ya la estudiamos cuando vimos neuro, que era un antiepiléptico, y justamente era antiepiléptico porque bloqueaba canales de sodio, y decíamos incluso en ese momento que podía dar arritmias. Bien, es un antiarrítmico, de todas maneras no se utiliza para ese fin, y la mexiletina no la tenemos, por lo tanto nos quedamos solo con lidocaína. En el grupo 1C tenemos a la flecainida y propafenona y agarra los canales de sodio lentos. Flecainida y propafenona se utilizan, vamos a ver más adelante, en la fibrilación auricular. Ser droga del grupo 2 significa que son beta bloqueantes. Obviamente lo que nos interesa bloquear en este caso es al receptor beta 1, por eso es que nos quedamos con los cardioselectivos atenolol y bisoprolol. En el grupo 3 tenemos las drogas que prolongan la duración del potencial de acción, o lo que es lo mismo que enlentecen fase 3, o lo que es lo mismo que bloquean canales de potasio. En este grupo, amiodarona es la droga patrón del grupo. Sotalol, acuérdense que toda droga terminada en LOL es beta bloqueante, y cuando vimos beta bloqueantes dijimos que había uno, que era el sotalol, que además era antiarrítmico grupo 3. Pero no lo tenemos disponible en Argentina, lo mismo que las de abajo, bretilio, ibutilido, fetilida, no las tenemos en Argentina. En el grupo 4 tenemos a los bloqueantes cálcicos. Obviamente si hablamos de bloqueantes cálcicos, tienen que ser los no dihidropiridínicos, por eso es que ponemos acá a verapamil y diltiazem. Y por último, en el grupo 5 de misceláneas tenemos tres drogas, cada una con su mecanismo de acción. El primero son drogas que son agonistas adenosinérgicas 1 del receptor adenosina tipo 1, y obviamente es la adenosina, que es un autacoide endógeno, pero que también lo tenemos para utilizar como droga. Después tenemos una droga que bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa, y esta es la digoxina, que la vamos a estudiar cuando veamos la clase de insuficiencia cardíaca porque se utiliza para ese fin. Y por último, un antagonista muscarínico, que lo hemos estudiado el año pasado cuando habíamos hablado de los anticolinérgicos, que la droga que se utiliza es la atropina, que se va a utilizar para ciertos tipos de bradicardias. En este gráfico que vemos acá, en realidad es lo mismo que vimos recién, es la clasificación de Vaughan y Williams. De esta manera tenemos arriba de todo, con grupo 1A, 1B, 1C. Acá abajo tenemos al grupo 2, que son los beta bloqueantes. Grupo 3, que son los que prolongan la repolarización. Y grupo 4, que son los bloqueantes cálcicos. En el grupo 5, que es el que está acá en el medio, adenosina y digital, que forman el grupo de las misceláneas. Faltaría la atropina nomás, pero no importa, es para mostrar ahí está el grupo 5. Fíjense lo siguiente. Ahí arriba en el grupo 1 está amiodarona. En el grupo 2, que son los beta bloqueantes, está amiodarona. En el grupo 3 obviamente está amiodarona porque es al grupo al que pertenece, y en el grupo 4 vuelve a estar amiodarona. Eso significa que la amiodarona tiene todos los mecanismos de acción, por eso durante muchos años se la mal llamó el antiarrítmico de amplio espectro, que casi sirve para cualquier cosa porque tiene todos los mecanismos de acción. Por ese motivo, viendo que había drogas que tenían más de un mecanismo de acción, este grupo italiano, que es el grupo siciliano, el Sicilian Gambit, lo que hicieron fue agarrar un cuadrito, poner todas las drogas antiarrítmicas, y lo que ponen arriba son canales. Estos canales son de sodio, rápidos, intermedios, lentos, canal de calcio, canal de potasio y la corriente IF, que es la corriente Fanny. Receptores alfa, beta, muscarínicos. De esta manera tenemos a las drogas del grupo 1A como quinidina,
que bloquea canales de sodio intermedios, bloquea canales de potasio, bloqueo alfa, bloqueo muscarínico. 4 mecanismos de acción para una droga que su grupo en realidad es el 1A porque bloquea canales de sodio intermedios. En el 1B, lidocaína, su único mecanismo de acción es bloquear canales rápidos de sodio. Y si ponemos el 1C como la flecainida, bloquea canales lentos de sodio, también produce bloqueo de canales de potasio. Pero fíjense la amiodarona. La amiodarona bloquea canales de sodio rápidos, igual que la lidocaína del 1B, ahí está. Después también bloquea canales de calcio, bloquea canales de potasio, bloquea alfa, bloquea beta. Por lo tanto, múltiples mecanismos de acción. Si bien esto les parece que es sumamente complicado, tal vez para algunas cosas tendrán que usar memoria, pero lo que necesito que recuerden de las drogas más importantes que vamos a ver a lo largo de la clase es cuáles son todos sus mecanismos de acción. De amiodarona hay que conocerlos todos, por supuesto. Cuando hablamos de canales de sodio, el canal de sodio, además de tener los 3 tipos de canales, rápidos, intermedios y lentos, cada canal va a pasar por 3 estadios. Un estadio que es cerrado, en el cual el canal puede ser abierto para que pase el sodio cuando llega un estímulo eléctrico. Cuando está abierto, que es cuando está entrando sodio, y cuando está abierto, si yo le doy un estímulo supraumbral, no logro volver a abrirlo porque ya está abierto. Y cuando está inactivo, es cuando estoy en el periodo refractario, y es si yo le doy un estímulo supraumbral, puedo volver a abrirlo y puede volver a entrar sodio. ¿Por qué vemos esto? Porque además de que agarra diferentes tipos de canales, la quinidina, el grupo 1A, agarra los canales de sodio cuando están abiertos. Mientras que el grupo 1B, como lidocaína y flecainida, que es del 1C, agarran al canal de sodio cuando está inactivo. Hay una particularidad que se da sobre todo con lidocaína, es que como las aurículas tienen una fase inactiva muy breve, es que la lidocaína tiene mucha más acción sobre el ventrículo que sobre la aurícula. Justamente por esto, porque la explicación es que el canal tiene un estadio inactivo en la aurícula que es extremadamente breve y por eso es que su acción es sobre todo sobre el ventrículo. No se cumple tanto para flecainida, pero sí se cumple para lidocaína. Empezamos entonces con el grupo 1A, la droga es quinidina. Acuérdense que tenía múltiples mecanismos de acción. Bloquea los canales de sodio intermedios, por los que disminuyen la fase 0 del potencial de acción. Bloquea los canales de potasio, prolonga repolarización. Esto es igual que grupo 3, ¿no? Bloquear canales de potasio. O sea que fíjense cómo va a actuar también sobre la repolarización. También es bloqueante muscarínica, o sea que tiene una acción vagolítica. Disminuye la fase 4, si estuviéramos hablando de una fibra cálcica. Por supuesto que también bloquea el nodo aurículo-ventricular por el mismo motivo, por ser un vagolítico. Esto me da aumento de la duración del potencial de acción, del periodo refractario efectivo, del umbral de excitación y del umbral de fibrilación ventricular. En el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Prolongación del QT y ensanchamiento del QRS. Acá tenemos el potencial de acción de una fibra sódica para ver qué es lo que hace la quinidina. Recuerden que sobre la fase 0 la enlentecen porque actúa sobre canales de sodio que son intermedios. Algo importante que ocurre acá, que al bloquear canales de potasio prolonga la duración del potencial de acción y el periodo refractario efectivo. Así que estos son los dos principales cambios sobre la fibra sódica. Los otros cambios que hace son sobre la cálcica. En cuanto a la lidocaína, que es del grupo 1B, bloquea los canales de sodio rápidos y cuando están inactivos. Algo importante, y lo aclaramos, que no bloquea canales de potasio porque estas dos cosas, y es que el canal de sodio que agarró es el rápido y que encima no bloquea canales de potasio, lo que provoca es que aumente la velocidad de la fase 3. Eso significa que la fase 3 se acorta, me acorta la duración del potencial de acción. Por eso es que disminuye la duración. Por el mismo motivo disminuye el periodo refractario efectivo. Pero sí, por otro lado, aumenta el umbral de excitación y aumenta el umbral de fibrilación ventricular. Recuerden esto porque es la principal indicación de la lidocaína. La lidocaína se utiliza para fibrilación ventricular, estuvo durante muchos años en el algoritmo para RCP avanzada. Hoy en día, si bien sigue estando como segunda elección, la droga de elección es amiodarona. Pero es importante porque su único uso hoy en día es para arritmias ventriculares. Lo que vamos a ver en el electrocardiograma es que acorta PR y acorta QT, por el hecho de acortar la fase 3. Y acá vemos cómo acorta la fase 3 muy marcadamente
y no tiene tanta acción sobre esta fase 0. La fase 0, si bien la lentece un poquito, no la lentece demasiado. Se ve mucho más marcado con las drogas del grupo 1A, la acción sobre esta fase 0. Y si acorta, disminuye el periodo refractario efectivo. Cuando vemos al grupo 1C, tanto flecainida como propafenona, bloquean los canales de sodio lentos. Esto hace que disminuya bastante la fase 0. De hecho, es el grupo que más disminuye la fase 0. También produce bloqueo beta, y el bloqueo beta me da muchas acciones. Acuérdense que disminuye las 4 propiedades cardíacas. Dentro de ellas, por supuesto, disminuye la velocidad de conducción, que es el automatismo, ¿no? Y por otro lado, disminuye también contractilidad, que esto es el inotropismo negativo. Disminuyen la amplitud del potencial de acción, disminuyen la velocidad de conducción, por supuesto, y la contractilidad. Aumenta el periodo refractario efectivo, aumenta el umbral de excitación, y lo que provoca en el electrocardiograma es prolongación del PR y ensanchamiento del QRS. Si vemos lo que ocurre en el potencial de acción, su gran acción es acá, sobre la fase 0. Al bloquear los canales de sodio más lentos, lo que hace es una depresión muy marcada del potencial de acción de la fibra sódica. Pasamos al grupo 2. Dentro del grupo 2 vamos a poner atenolol como la droga patrón, porque acuérdense que dijimos que preferimos a los cardioselectivos. Bloquea los receptores beta, por los que disminuye las 4 propiedades cardíacas, dentro de ellas el automatismo. Aumenta el periodo refractario efectivo y el umbral para fibrilación ventricular. Esta es otra indicación para la cual le poníamos beta bloqueantes. Recuerden la clase de cardiopatía isquémica que poníamos beta bloqueantes para disminuir la probabilidad de muerte súbita por fibrilación ventricular. Pero también disminuyen la contractilidad, obviamente, porque disminuyen las 4 propiedades cardíacas. Lo que vamos a ver en el electrocardiograma es que prolonga PR. ¿Por qué vemos la prolongación del PR? Porque estamos bloqueando al nodo auriculoventricular. Lo mismo que vimos hace un ratito con la droga que era vagolítica. También prolonga PR porque bloquea el nodo auriculoventricular. Por supuesto que el cambio no lo vamos a ver en la fibra sódica, lo vamos a ver en la fibra cálcica. Si nosotros tenemos normalmente el latido, que es el que está en verde, esto es un potencial de acción, ¿no? Lo que hacemos es bajar la pendiente de despolarización de telórica espontánea, esto es bajar pendiente de fase 4, y esto va a hacer que me produzca bradicardia, porque el siguiente latido vendría acá, y si hubiéramos estado con el verde vendría acá. Por lo tanto, son drogas que se utilizan para inducir bradicardia, además de bloquear al nodo auriculoventricular. En el grupo 3 tenemos a la amiodarona, que tenía todos los mecanismos de acción. Bloquea canales de potasio, y esto es lo que me da definición de grupo. Bloquear canal de potasio es ser antiarrítmico grupo 3. Esto prolonga el periodo refractario. Bloquea canales de sodio rápidos e inactivos, exactamente igual que la lidocaína. Por eso es que se utilizarían para lo mismo. Bloquea canales de calcio, porque también pertenece al grupo 4, porque disminuye la fase 4. Bloquear canal de calcio y disminución de fase 4 es lo mismo que veríamos con el beta bloqueante, y lo vamos a ver ahora en un ratito con el grupo 4, porque disminuyen el automatismo de las fibras cálcicas. También produce bloqueo alfa, bloqueo beta y bloqueo muscarínico. Vayan pensando en su cabeza qué va a producir si me bloquea estos 3 receptores. Aumentan duración de potencial de acción y prolongan la repolarización. Esto es lo más importante del grupo 3, que prolonguen la repolarización. Prolonga PR porque al ser beta bloqueante me bloquea el nodo auriculoventricular, y algo importante es que prolonga QT. Esta prolongación de QT va a ser importante para efecto adverso, como por ejemplo torsada de punta, que es un efecto adverso grave de las drogas que prolongan QT. Ahí tienen a la amiodarona. Sobre la fase 0 no hace mucho porque es igual que la lidocaína, como agarra canales de sodio rápidos, no hace demasiado, pero sí su gran acción es acá, que es a nivel de la fase 3, y me prolongan el periodo refractario efectivo, porque enlentecen la fase 3. En el grupo 4 tenemos al verapamilo. ¿Por qué ponemos verapamilo dentro de los no dihidropiridínicos? Porque es el que tiene mucha más acción antiarrítmica por sobre el diltiazem. Si bien yo podría usar también diltiazem, lo que se prefiere, si es estrictamente como antiarrítmico, es el verapamilo. Por supuesto que bloquea canales de calcio tipo L, esto disminuye la fase 4, disminuye velocidad de conducción y prolonga el PR. ¿Por qué? Porque bloquea el nodo auriculoventricular, exactamente igual que los beta bloqueantes.
Si es igual que los betabloqueantes, lo representamos en el mismo gráfico. Estamos hablando de la fibra cálcica y lo que hace es disminuir la pendiente de polarización diastólica espontánea, por lo tanto también es inductor de bradicardia. Si nosotros vemos esto, entenderán por qué cuando hablamos en cardiopatía isquémica, que yo podía utilizar beta bloqueante o bloqueante cálcico, los pongo al mismo nivel porque en realidad tienen el mismo mecanismo de acción. Pero yo prefiero el beta bloqueante sobre el bloqueante cálcico principalmente por las otras acciones del beta bloqueante y además porque es una droga que ha demostrado disminución de la mortalidad, cosa que no hace el verapamil. Dentro del grupo de las misceláneas, el primero que vamos a ver es adenosina. Es un agonista de los receptores A1. Receptor A1 es receptor de adenosina tipo 1. Esto lo que provoca es apertura de canales de potasio. Si yo abro canales de potasio, entra más potasio, eso me hiperpolariza, inhibe. Por lo tanto, disminuye el automatismo porque esto lo hace en las fibras cálcicas. Por lo tanto, es una droga inhibitoria de los nodos. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Si yo soy inhibidor nodal, lo que voy a producir es paro del nodo sinusal, paro del nodo auriculoventricular. Sí, eso que escucharon, paro de ambos nodos. Si yo paro ambos nodos, estoy produciendo casi un paro cardíaco. Pero como es una droga de vida media extremadamente corta, de tan solo segundos, rápidamente el efecto se va a ir, ya aprenderán para qué se usa. Y lo que voy a ver por este bloqueo del nodo auriculoventricular es la prolongación del PR. Digoxina, que la vamos a detallar un poco más en la clase de insuficiencia cardíaca, disminuye el periodo refractario en el miocardio atrial y ventricular, aumenta el periodo refractario en Purkinje, estabiliza la respuesta ventricular en FA y aleteo auricular porque es una droga bloqueante del nodo auriculoventricular y es una droga muy arritmogénica. Ya vamos a ver el porqué. Si hablamos de la farmacocinética, que obviamente de cada droga tienen que ampliar toda la información en el libro, ¿no? Y hacerse una ficha por cada uno de los antiarrítmicos. Pero fíjense acá, cuando hablamos de la farmacocinética, las que están arriba, quinidina, lidocaína, flecainida, pero nada muy llamativo, ¿no? Aquí ahí está la biodisponibilidad, la vida media, la flecainida tiene vida media un poquito más larga. Pero yo les quería mostrar esto, que es la amiodarona. La amiodarona tiene una farmacocinética maravillosa. Biodisponibilidad muy alta, 96%, pero fíjense acá, tiene una vida media de 20 a 100 días. Sí, 20 a 100 días. Acuérdense que si yo doy una droga, para que logre su mejor efecto tengo que estar en meseta, y para llegar a meseta necesito 4 vidas medias, así que con suerte en una semana yo llegué a la meseta. Y por otro lado, si yo decido suspenderte la amiodarona, para que se te vaya la amiodarona de tu cuerpo, tengo que esperar que pasen 5 vidas medias, así que con suerte en un año y medio se te fue la amiodarona del cuerpo. Así que tengan en cuenta esto, que es una droga que va a tardar en llegar a meseta, por lo tanto si yo quiero que llegue más rápido tengo que hacer dosis de carga y que no la puedo mantener mucho en el tiempo porque es una droga que acumula. Por lo tanto, si acumula tanto y es una droga extremadamente tóxica, esta alta vida media también le da su toxicidad, ¿no? Por lo tanto, no debe utilizarse para uso crónico. Cuando hablamos de eliminación, ahí está nombrada la eliminación hepatobiliar, pero de todas maneras la amiodarona tiene eliminación por todos los líquidos corporales. Y en cada líquido corporal donde se elimina me va a dar un efecto adverso. Se elimina por lágrima y me da efecto adverso en el ojo, se elimina por sudor, me da efecto adverso en la piel, se elimina por secreciones respiratorias, me da efecto adverso en el pulmón. Así que droga extremadamente tóxica. Ya vamos a ver que si bien a todo el mundo le gustaría usarla porque es de amplio espectro, mucho mecanismo de acción, su toxicidad me limita su uso. Y hablando de toxicidades, acá tenemos un cuadro de efectos adversos. Como les dije antes, amplíen ustedes con el libro en cada droga por separado. Quinidina, droga que hemos dejado de utilizar pero que tenía mucho efecto adverso, entre ellos sinconismo, lean del libro qué significa el sinconismo, síndrome simil lupus, efecto anticolinérgico muy marcado y prolonga, acuérdense el anticolinérgico era sigoloque rojo, lo vimos el año pasado. Y prolongación del QT, acuérdense que les conté que toda droga que prolonga QT puede producir una arritmia ventricular muy grave que se llama torsada de punta. Cuando hablamos de lidocaína, la lidocaína, así como la uso en este caso para el corazón, su efecto adverso es sobre el sistema nervioso central, a la inversa de lo que vivimos en neuro cuando veíamos a la difenilidantoína. Produce nistagmus, mareo, temblor, disartria, convulsiones, desorientación, confusión y coma.
Flecainida y propafenona, que los ponemos juntitos, grupo 1C, son las dos drogas de mayor efecto proarrítmico. O sea que son drogas muy arritmogénicas. Y además de eso, no olviden la depresión miocárdica, que si voy a utilizar estas drogas tienen que ser sí o sí en pacientes con función ventricular normal. Cuando hablamos de amiodarona, yo les conté que por cada lugar donde se elimina da un efecto adverso. A nivel del pulmón da desde una neumonitis hasta una fibrosis pulmonar. A nivel tiroideo, como es una droga que estructuralmente es muy similar a la hormona tiroidea, después mirenla en el libro, su estructura química, puede darme tanto hipo como hipertiroidismo porque depende cómo tu cuerpo humano y tu eje tiroideo tome a esta droga, porque la puede tomar como hormona y dar efecto hormonal, e incluso puede, si la toma como hormona, darme inhibición del eje. Por lo tanto, puede darme tanto hipo como hiper, lo más común es que dé hipotiroidismo. A nivel de la eliminación hepatobiliar me puede dar hepatopatías, a nivel de la piel me da pigmentación e incluso fotosensibilidad, en los ojos produce microdepósitos corneanos y estos microdepósitos pueden terminar en fotofobia, y por último la acción sobre el sistema nervioso central, esto sería igual que la lidocaína, acuérdense que producía efectos sobre el mismo canal de sodio, que es el rápido e inactivo. Y por último la adenosina, que la adenosina en este caso uno la da como antiarrítmico, pero acuérdense que la adenosina también está a nivel de los bronquios y se encarga de la broncoconstricción. Por lo tanto, la administración de adenosina se acompaña de broncoespasmo, además de bradicardia, angor, cefalea, enrojecimiento facial. Y algo importante que es la fibrilación auricular, cuando uno le da a un paciente con una taquiarritmia supraventricular adenosina para hacer diagnóstico del tipo de arritmia, a veces, si no tenía fibrilación auricular previa, puede salir con fibrilación auricular. Acá les muestro la torsada de punta. Torsada de punta es una arritmia ventricular grave, es una arritmia de tipo polimorfa. Fíjense cómo todos los QRS son distintos. Se llama de punta porque arranca en la punta del corazón y se va distribuyendo de manera helicoidal por el ventrículo. Y se llama torsada porque si ustedes miran el gráfico, si esta es la línea de base, la que está ahí, usted parecería como que todos los complejos QRS se están enroscando alrededor de la línea de base como si fuera una torsada, las torsadas del pelo. Así que por eso recibe el nombre de torsada de punta. Esto es muy grave, puede llevar a la muerte. Toda droga que prolongue QT puede dar torsada de punta. Si yo doy dos drogas en simultáneo que prolongan QT, más probabilidad de que me dé torsada de punta. Y esto, ustedes ya aprendieron de un antibiótico que producía esto, que eran los macrólidos, que prolongan QT. Y ahora que estamos en la época del coronavirus, las dos drogas que estamos utilizando hoy en día para terapéutica de coronavirus también son prolongadoras de QT. La hidroxicloroquina y el Caletra, que es un antirretroviral, que prolongan este intervalo. Así que ojo con las interacciones medicamentosas porque pueden llevar a esta arritmia potencialmente mortal. Acá les muestro la fibrosis pulmonar inducida por amiodarona. Se han producido un montón de fibrosis pulmonares porque durante muchos años la amiodarona se usó para uso crónico. Hoy en día se sabe que no se debe utilizar para uso crónico. La amiodarona tiene que tener un tiempo corto de uso, justamente por esta gran vida media y esta probabilidad de toxicidad. Pero hay muchos viejitos que andan ya por la vida con fibrosis. Esta fibrosis cuando llega a este estadio es irreversible. Tal vez si hubiera sido una neumonitis inicial, si uno suspende la droga, puede revertir, pero si llegamos a este estadio, esto ya es irreversible con el trastorno de oxigenación que esto genera. Ya estamos terminando y vemos las indicaciones para bradiarritmia, sobre todo para bradicardia sinusal sintomática. Lo que vamos a utilizar es atropina, justamente por su efecto bloqueante muscarínico, es antiparasimpático, por lo tanto va a producir taquicardia, ¿no? En taquiarritmias inducidas por estrés o por hipertiroidismo, la droga que vamos a utilizar son drogas del grupo 2, son los beta bloqueantes. Obviamente deberíamos poner atenolol, pero está nombrado el propranolol, tiene un efecto adicional en el hipertiroidismo, por eso es que lo seguimos nombrando. Pero si no, para el estrés sobre todo, lo que se utiliza es atenolol. Antiarrítmicos que me sirven solo para arritmias supraventriculares, la adenosina, que es la droga de primera elección para la taquicardia paroxística supraventricular, los beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y digoxina digital. Todas estas que están acá son drogas que bloquean el nodo auriculoventricular. Antiarrítmico que me sirve solo, pura y exclusivamente para ventriculares, la lidocaína, que es del grupo 1B. Que esto se los nombré cuando hablábamos de lidocaína, porque en la aurícula
el periodo inactivo del canal de sodio es extremadamente corto. Y por último, los antiarrítmicos que me sirven tanto para supra como para ventriculares serían el 1B, 1C, el 1A, el 1C y el grupo 3, que es amiodarona. Como 1A no utilizamos más. Y flecainida, si bien me serviría tanto para supra como para ventriculares, su única indicación es para una supraventricular, que es fibrilación auricular en pacientes con función ventricular conservada. El que sí me queda para cualquiera de ellas es la amiodarona, el antiarrítmico de amplio espectro. Así que, de hecho, tiene indicaciones tanto para supra como para ventriculares. En fibrilación auricular se utiliza mucho amiodarona. Y para todas las ventriculares, incluyendo la FB en el algoritmo de RCP avanzada, que vamos a utilizar la amiodarona como droga de elección. Pero no olviden nunca su gran toxicidad. Así que bueno, con esto terminamos. Y esto es para ver si estuvieron atentos. Si se dieron cuenta que este de acá no es un delfín, es porque se supone que entendieron antiarrítmicos. Chicos, los dejo. Estudien mucho, lean mucho de este tema que es muy importante.